Decía el escritor chileno Luis Sepúlveda que el oficio más antiguo del mundo es, en realidad, el arte de contar historias. Los libros son algo mágico, artilugios de papel llenos de preguntas y, con un poco de suerte, algunas respuestas. Son también lugares donde perdura la memoria de nuestros antepasados, mundos llenos de misterios. Este es un programa dedicado a los libros, a la investigación y a la investigación de libros. En él encontraremos autores que, a través de sus obras, nos han hecho pensar. Y parece ser que su llegada ha sido toda una revolución. Entonces nos gustaría saber por qué está en España y cuánto tiempo lleva. Antes que nada, gracias a usted, gracias a usted y su amable equipo y a su programa. Yo quiero agradecer acá a los dueños de casa, a don Ricardo, a doña Nema, que me permiten estar con ellos en este tiempo, desde mi arribo en el mes de diciembre. Unos días antes de la Navidad ya estaba yo acá, así que pasé la Navidad del 2020 en esta casa y fui convocado por la Iglesia Luterana de la Buena Fe para desplegar la Escuela de Exorcistas de Europa, que es un emprendimiento ecuménico. Mira la experiencia ya obtenida en la Argentina con la Escuela de Exorcistas Evagrio Póntico, la advocación de un padre del desierto que fue reconocido como el primer psicoterapeuta de la historia de la humanidad, un hombre que merece ser estudiado y hoy está siendo estudiado curiosamente por muchos foros psicológicos también, ¿no? Profesionales de la salud mental revisan los estudios de Evagrio Póntico. Y la intención, además de la rectoría de la escuela y la relación con las escuelas que ya he inaugurado en Colombia y en Venezuela, tienen como clara premisa instruir a la gente de todas las tradiciones religiosas, no necesariamente cristianos, de todos, para el combate contra el mal, para trabajar, nosotros decimos como nuestro lema, saber para vencer, para trabajar con herramientas concretas contra esa batalla. Mi intención, la invitación de la iglesia es hasta el fin del año, pero mi intención es ya quedarme aquí, porque nos resulta un lugar muy amable y donde se puede desplegar mucha tarea, puesto que creemos que aquí hay personas que son referentes del mundo del misterio. Puedo mencionar entre ellas a Sergio Ruiz, gente muy valiosa, que además están trabajando con seriedad y bueno, todo eso ayuda mucho frente a un mundo con muchas, si querés, mucho desconcierto en esta área, ¿no? Así que mi estancia, si Dios permite, se alargará. Qué bien. ¿Y cómo llegó usted a ser exorcista? ¿Cuál es el camino? Uno no entra a la vida religiosa en ninguna tradición para ser exorcista. Es decir, no hay quienes tengan directamente aquello de decir, bueno, yo voy a dedicarme al combate contra el mal. No. Uno ingresa a la vida religiosa para desplegar una vida de fe, de ayuda y servicio a los demás. Es el exorcismo un servicio sin lugar a dudas. Es parte del ministerio de sanidad de la Iglesia cristiana también. Pero se llega por obediencia. Porque hay que obedecer a las autoridades de la Iglesia cuando le mandan a uno determinada actividad, y así pasó conmigo después de un exorcismo. Cuando se hizo en la parroquia en la Argentina, en nuestra parroquia Buen Pastor, en santos lugares, en la provincia de Buenos Aires, hubo un acontecimiento de una jovencita que se encontraba en una situación de posesión, llega a la iglesia de las manos de su madre y de su padre, y ahí se produce la manifestación, mientras yo estaba en la sacristía cambiándome para empezar a celebrar la misa. Así revestido como estaba, salí de la sacristía al templo al escuchar los ruidos que no eran lógicos ni comunes a la espera de la misa, sino que mostraban una manifestación, un desorden, algo sucedía, y ahí me encontré con esta jovencita de 15 años. Anunciado todo esto a la iglesia, para abreviarle, anunciado todo esto a la iglesia, bueno, me dijeron, te vas a encargar del área, y ahí comenzó mi labor hace 18 años. ¿Y cómo se forma exactamente un exorcista? Yo recuerdo lo que me decía el padre Amorsi, que también lo escribió, tuve el honor de conocerlo, en Roma del año 2013, el exorcista más grandioso del mundo, ¿no? El que
decir la verdad, el gladiador, lo llamo yo, ¿no? Un gran combate. Antes era, bueno, acá está el ritual, arreglate, no había otra cosa. Hoy, gracias a Dios, hay textos importantes como los que él ha escrito, empezando por un exorcista comenta ya de muchos años, el año pasado ya fue traducido al japonés, más de 60 lenguas lleva ese trabajo. Y los textos de indudable consulta, ineludible además, que son los del padre José Antonio Fortea, que es español, justamente, está en Alcalá de Henares, uno de los hombres más fantásticos en el mundo del exorcismo. Bueno, yo me encontré con él también. Hubo grandes maestros para mí que han tenido que ver directamente con la formación hasta, formaciones permanentes, hasta que pude llegar a los foros del Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, donde me tocó hablar. Pero hoy ese es el punto central del conocimiento de toda la área del exorcismo. Ahí se forman exorcistas. Yo pude estar ahí invitado con el primer luterano y latinoamericano a hablar en el encuentro del 2019, el último que hubo presencial, digamos. Hubo representantes de 42 países y ahí nos dimos cuenta, muchos de nosotros, no solamente yo, que estaba convidado a dar una conferencia para el cierre, sino otros religiosos que estaban presentes, de que este tema involucra a toda la sociedad, jueces, fiscales, policías, psicólogos, psiquiatras, neurólogos y por supuesto religiosos, todos presentes allí para revisar, estudiar, conversar y evaluar la influencia y el impacto del satanismo en el mundo. Esto impresionó mucho y en ese sentido el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum hace un trabajo maravilloso, único. Pero el tema de los endemoniados, de las personas poseídas, es incluso más antiguo que la religión cristiana. Muy bien, es cierto. Entonces, nosotros lo que estamos interesados en saber es si una vez que alguien ya se ha adentrado en el camino de ser exorcista, existe ¿cómo le diría? Una temática, unos caminos que debe seguir y que solo siguen los exorcistas por su trabajo tan determinado, o no es tan así. El ser exorcista es un estilo de vida, para mí no es una tarea. Y creo que con esto voy a saber responderle bien. ¿Por qué le digo un estilo de vida? Porque es un servicio de los más grandes que se puede prestar a una persona que se encuentra agobiada por el paso del mal en su vida y por la presencia tal vez del maligno, de un espíritu de muerto, con todo lo que involucra esto, la brujería, la hechicería. Hoy estamos en el siglo XXI y hay que hablar que esto sigue vigente y aún con mayor intensidad que en el siglo XX. Y el diablo se encarga de conocer las faltas, los defectos y los pecados del exorcista. Entonces él los reclama, los dice en voz alta. Hay que cuidar mucho la propia vida, sentirse siempre en la trinchera de Dios para poder dar esa batalla con la mayor representatividad de lo que uno hace, porque el verdadero exorcista es Cristo, pero representarlo en ese momento, en ese instante, y no ser reprendido por las propias faltas, requiere estar vigilante. Claro. A esto me refiero, sobre uno mismo. Esto es lo que hace a un exorcista. Después el exorcista, sabrá bien, ¿no es cierto?, en su conducta privada, los tiempos de oración y demás, pero cuando va a haber un exorcismo, se involucra por completo. Es decir, la batalla con el demonio no empieza cuando uno está en la iglesia para empezar a hacer el ritual. Comienza mucho antes. Interesantes. Incluso en el momento mismo que uno sabe que va al día siguiente a hacer un exorcismo, porque ya está ello acordado, la noche del exorcista va a tener diferentes características. Si es una noche sin poder dormir, si es una noche de tensión, eso está manifestando la presencia de una jerarquía demoníaca que al día siguiente va a tener que enfrentar y que busca que él ya llegue agotado al combate. Entonces, hay señales claras de que
siempre vamos a estar en compañía de lo que amenaza, pero con la ayuda de lo que auxilia siempre, ¿no? De lo que salva, lo que sana y de lo que libera, que es la luz de Dios, su amor y su misericordia. Digamos entonces, si lo he entendido bien, que el mal, por llamarlo así, ataca tanto a la víctima que ya tiene presa como al exorcista. Por supuesto. Ataca, y ataca con todas las herramientas que tenga a su alcance. Yo me acuerdo que el primer exorcismo que le decía en la iglesia, pedí permiso para salir un instante y agarro las llaves de mi coche. Le pedí a la gente que me diera un rato antes de empezar la misa, luego de la manifestación que se dio espontáneamente en la iglesia, para la cual ninguno estaba preparado, ni siquiera yo. Era un momento sorprendente y sorpresivo que nos involucró a todos, la gente rezando por la niña tratando de ser sostenida, 45 kilos, 15 años, 8 personas y las hacía volar como si fueran de papel. Entonces fue un acontecimiento fuerte, duro, el que se vivió durante ese exorcismo. Entonces yo pedí permiso con la llave, abro la puerta del automóvil, me senté con la llave en la mano y antes de colocarla en el contacto se bajaron todas las perillas, se encendieron las luces altas y bajas, comenzó a tocar la bocina, se encendió la luz interna y estuve 5 minutos así. Solo me animé a un Padre Nuestro, digo me animé porque no, en ese momento era lo que me inspiraba el instante, sin miedo, pero sí con la precaución debida, y me di cuenta que en ese mismo instante hemos intercambiado tarjeta de presentación con el diablo. Él y yo nos íbamos a encontrar seguido y cosas así pasó. A partir de ese momento el papá de esta joven fue a los medios, él, porque había sido estigmatizada la familia frente a lo que le pasaba a la niña, y bueno, mucha gente empezó a acudir y yo por eso, ya contando con el permiso de mi iglesia, ya podía trabajar primero en mi formación, segundo era acercarme a los médicos y especialistas que me pudieran acompañar con el proceso, ¿no? Claro. Y de definición del exorcismo, y luego con las mismas personas que asistieron a la iglesia en un número incalculable. En el número 1200, en el exorcismo 1200 paré de contar. 18 años de trabajo. Increíble, todo, o sea, toda su carrera prácticamente dedicada a... No toda su carrera como sacerdote, sino desde que decidió seguir por este camino para hacer 1200. Fíjese, no pude hacer otra cosa. Se lo digo a usted por primera vez, no pude hacer otra cosa. A mí me encantaría tomarme un rato en el confesionario y confesar. No lo puedo hacer. Tengo siempre gente que está reclamando, con derecho, por supuesto, tienen derecho a recibir lo que buscan, reclamando, buscando el exorcismo, ¿no? O algo que le pasa a una persona querida. Claro. Entonces esto me lleva a mí más a la consulta que al confesionario. Lógico. ¿No? Es decir, el exorcista también, como elige, una vez que obedece, queda ligado a este estilo de vida. El exorcista también renuncia a muchas otras facetas interesantes y a las misas tranquilas. Porque a veces hay manifestaciones en la misa que no están advertidas. ¿En la propia misa? Claro. Se suelen dar manifestaciones que, bueno, uno tiene que aprender a controlar en primera fase, porque hay varias fases en el exorcismo, a hacer una pequeña intervención de esa naturaleza y luego la cita conveniente, pero se han dado más de una vez. Por ahí va muchas misas. Por ahí va la siguiente pregunta. Nosotros sabemos que normalmente, por lo que dicen ustedes los especialistas, cuando una persona está poseída por algún espíritu maligno, por el demonio, hay una serie de manifestaciones que parece ser que no dejan lugar a dudas, el sansonismo, la xenogloxia. Pero la pregunta que yo le quería... Es así, ¿verdad? Muy bien, usted lo ha dicho muy bien. Yo quería saber si hay algún gesto, algún detalle donde se puede identificar a alguien que esté pasando por ese calvario, nunca mejor dicho, al margen de todo esto. Por ejemplo, alguien que podamos ver día a día o que podamos ver en una vida cotidiana. ¿Podemos algún gesto que podamos identificar? Sí, hay gente que está posesa y la mayor parte del día no lo manifiesta. Hay muchos poseídos que se encuentran
que tienen una vida social que parece muy aceptable, como también me atrevo a decir que hay muchas personas que se encuentran internadas en el área psiquiátrica que están posesas. También. Hablo de las dos cosas, ¿no? En el caso del que está internado, y bueno, es interesante revisar las causas de su patología, digamos, y ver en ella en qué intervención hay de lo espiritual. Porque lo espiritual es una dimensión ineludible de la vida humana, guste o no guste. Le guste a algunos profesionales o no. Yo, gracias a Dios, me he encontrado con muchos profesionales que activamente optan por mirar lo espiritual también. Pero la dimensión espiritual, la dimensión erótica, la dimensión estética, la dimensión política, hacen al ser humano. Estos son cuestiones ineludibles, es decir, el mismo que diga yo no soy religioso, opta religiosamente. Claro. El mismo que dice no soy político, opta políticamente. Es decir, esto no se puede esquivar, ¿no es cierto? Entonces, por un lado, hay gente que se encuentra posesa y que la mayor parte de la jornada está pero perfectamente bien. Pero vamos a notar ciertos nerviosismos si uno habla de Dios con esa gente, ¿no? Y esos nerviosismos se van a manifestar en sus manos. El fregarse los dedos es una señal que anticipa una manifestación. Mismo durante el exorcismo. No hay manifestación anterior a fregarse los dedos, con mucha intensidad. Y eso es una señal clara de que algo incomoda espiritualmente a la persona. También hay posesiones intermitentes, de las que pocas veces se puede hablar, que son las posesiones que pasan por la persona. Algo habilita en ese momento la persona con ira o envidia, hay que decir que hay todo un campo previo a la posesión, ¿no? Y que produce luego en la persona violencia contra sí mismo y contra terceros, que a veces son producto de una posesión intermitente. Eso es interesante decir. Claro. Va a pasar. No vamos a encontrar después lo demoníaco durante el exorcismo, porque ya no está, pero sí hemos encontrado que pasó por ahí. Las personas que presentan antipatía o enojo por todo lo sagrado son personas que se encuentran con serias intervenciones o presiones demoníacas. Vamos a hablar de otros procesos anteriores a la posesión que tienen que ver con cómo notamos en una persona algo de esto, ¿no? El enojo profundo por hablar de cosas de Dios, la intolerancia completa, manifiesta algo también, ¿no? Y después, bueno, hay señales en personas pactadas que nunca nos van a decir que han hecho el pacto, pero que comienzan a tener criterios idénticos a los de Satanás. La subyugación mental es fruto del pacto, y hoy hay mucho pacto demoníaco. Gente que pacta con el diablo para lograr algo, sea económico, sea sexual, sea del triunfo y la fama, y esas personas empiezan a tener pensamientos idénticos a los que tiene Satanás. ¿Cuál sería una de esas expresiones? El discernimiento oscuro. Hay gente que sabe discernir cómo ayudar a otra persona, y eso es de Dios. Pero hay gente que sabe discernir exactamente cómo hacer doler a otra persona. ¿Dónde encontrar ese punto de su dolor o su herida, tanto emocional como mental? Y ahí colocan su ponzoña. Estas personas indudablemente tienen una subyugación mental que las coloca en el campo de la demonología. Volviendo un poco al tema de lo que acaba de decir, me ha parecido interesantísimo, la posesión intermitente. Todas estas personas que muestran algún síntoma, algún gesto, pero no demasiado agresivo en un principio, ¿todo esto acaba violentamente siempre? ¿O hay alguna forma de que eso se disipe y desaparezca? La oración de autoliberación es importante. Mira, la primera vez que converso de esto, yo quiero hacer algunos regalos con algunos temas que no he tratado en otras partes. Gracias. Te lo merece, y su equipo precioso que está aquí.
realidad de la posesión pasa por diferentes áreas y por diferentes tiempos. En el encuentro en el Ateneo Pontificio, quien conversaba con nosotros también y fue invitado a exponer en la misma mesa ecuménica, fue un sacerdote anglicano de Estados Unidos. Este hombre había sido policía de homicidios y se ganó toda mi admiración, no solamente por su exposición, sino además por la forma en la que él hablaba de estas cosas. Él comentó que luego de retirarse de la policía de homicidios, médico además, médico, doctor en medicina, eligió el área del sacerdocio y específicamente él sí eligió el misterio de la posesión por los crímenes que había visto. Lo que había visto, claro. Todo lo que había visto. Que lo había llevado incluso como médico en la revisión de un cadáver de un asesino a encontrar 2 pupilas en sus ojos. Entonces supo que había crímenes que están inspirados por el mal, por el daño, crímenes verdaderamente satánicos. Esto me impactó mucho, ver que eso se podía producir. La posesión intermitente, el demonio va a pasar y va a dejar su estela de daño. Y sí, generalmente se presenta con la ira. Sí, hay violencia en la mayoría de los procesos. Porque el diablo no busca en principio asesinar al poseído. Uno dice, la persona se va a morir o mira las películas y bueno, aunque generalmente las películas más famosas el que muere es el exorcista, desgraciadamente. Sí. Desgraciadamente. Pero parece estar enferma como de muerte. Vemos eso en las películas. No es eso, el diablo va a buscar desesperar a la persona. Entonces, es también señal, y voy a esto, de un principio de opresión demoníaca, la pérdida del amor por sí mismo y por sus seres queridos. Esa pérdida de amor que se va acrecentando cada día, va señalando en la persona una opresión de carácter oscuro que hace que ella abandone todo lo que le entusiasma en la vida. Esto también es una señal. A ese abandono por sí mismo, al abandono del amor por los demás, que también pueden ser causa de una brujería, primero de odio y luego de amarres, como llama la gente. Todo eso trae presencias diabólicas que culminan muchas veces en la posesión de la persona, pero siempre en esa manifestación de ira y violencia que atrae consigo. Porque ¿sabe qué? Decía Johannes Casas en el siglo V, discípulo de Bagrio Póntico, padre del desierto, decía: la ira es hija de la tristeza. Y si el demonio primero hace que uno sienta desamor por sí mismo y desamor por todo lo que antes nos producía entusiasmo por la vida, genera la tristeza. Y la tristeza engendra la ira. Y ese es Satán. Miremos nosotros nuestra sociedad y su violencia. ¿Qué hay primero? Tristeza, antes que nada. Las sociedades más tristes son las más violentas. Qué interesante. Y es cierto, para analizar eso. Porque podemos hablar hasta de una sociodemonología. Es decir, hay expresiones sociales de la presencia demoníaca. Porque el diablo ya no solo posee personas, posee ideologías. Y también va a ingresar allí. Y en ese ámbito, el privar del entusiasmo por la vida al ser humano, ¿es diabólico o no es diabólico? ¿Se crea o no en el diablo? Vamos a decir que sí. El privarlo de una meta, de un ideal por su vida, por el cual decir amanezco y me levanto y hoy voy a lograr esto. El privar de esa sensación, de ese sentimiento, de esa búsqueda, de ese juego interior, ¿es demoníaco? Es demoníaco, creo, no en el diablo. El diablo siembra también. Claro, aunque no se crea en él, ¿no? Aunque no se crea, porque no creer no nos salva de las consecuencias. Hoy miremos, entonces yo digo, ¿no? Un mundo lleno de tristeza es un mundo violento.
Y un mundo violento, que se expresa siempre en la ira y el crimen, lleva a legalizar, mire usted lo que dice, a legalizar demonios territoriales. De esto hablé poco también. Hay demonios territoriales que rigen en las sociedades por el permiso que se les da. Si hay crímenes en un lugar y no se condenan esos crímenes, si encontramos en la justicia complicidad con el asesino, si encontramos en una sociedad complicidad con el dolor, con la muerte, una filosofía de muerte, excúsela como quiera, porque los viejos no sirven más, por lo que sea. Usted está legalizando el espíritu de Caín. Caín fue el primer fratricida. Y si el espíritu de Caín está sobre una ciudad o sobre una nación, ¿qué esperamos que haya en ella? ¿Frutos de qué? Frutos de crimen, claro. Frutos de mal. Porque si el primer crimen fue de un hermano contra otro, hoy sigue siendo lo mismo. Pero porque la lucha es entre dos sangres, mi amable Señor. ¿Cuáles son esas sangres? La sangre de Caín y la sangre de Abel. Y lo dijo Jesús. A los fariseos se los dijo: ustedes son hijos de su padre el diablo. O sea que hay una generación que le corresponde al diablo. Nosotros decimos, estamos preocupados por el anticristo. Como la figura, sí, llegará, claro que sí. Está escrito, está escrito. Es parte de la Biblia, absolutamente. Hay que creerlo, está allí. Pero todo eso, ¿con qué se abona? Se abona con la presencia satánica que parte de una generación satánica a partir de una sangre que se va transmitiendo. Es la sangre del mal. Padre, ¿todas las personas que participan en un exorcismo tienen que ser sacerdotes? No. Nosotros formamos consultores exorcísticos, laicos que aprendan a distinguir en el fenómeno de una persona respecto, cuando digo fenómeno hablo de lo que sucede, ¿no? Los fenómenos algunos llaman paranormales. No todo es paranormal, no todo es sobrenatural, no todo es espiritual. Son tres áreas diferentes que hay que saber distinguir. La escuela de exorcistas acá en Europa, que estamos construyendo, levantando junto al Monseñor Santiago Peláez Garrido, se propone hacer estas diferencias y entrenar a la gente en estas áreas, ¿no? Tanto para tener asesores en discernimiento espiritual, como también para tener buenos consultores exorcísticos que acompañen, cualquiera sea la tradición del religioso, como digo, acompañen a su ministro en este trabajo. Sí, tienen que ser personas capacitadas, pero no necesariamente sacerdotes. Aunque siempre debe haber un siempre sacerdote. Un ministro, claro, para hacerlo. Pero pueden haber tranquilamente otros laicos que puedan ayudar y estar entrenados para eso, como un escuadrón tiene que estar entrenado. Yo hablaba de la trinchera, y esto es cierto, porque quien no crea en la guerra espiritual no entiende la dinámica del cielo. Hay bien y hay mal, y el único lugar donde está escrito no hay ni bueno ni malo es en la puerta del infierno. Mientras tanto hay bien y hay mal. ¿Por qué estamos tan llamados a dividir las aguas y decir no, pero esto no es así, pero los tiempos cambiaron? ¿Cambian los tiempos para interpretar el bien? ¿O el bien es uno solo? ¿O es inmutable Dios? ¿O se puede mudar? Dios no se muda. claro. Dios no cambia. El sustento del bien siempre está en Dios. Y la medida del hombre nunca es otro hombre. La medida del hombre es la trascendencia. La medida del hombre es Dios. Nosotros teníamos un gran folclorista, ¿no? Que vivió mucho tiempo en París, después, Atahualpa Yupanqui. Y Atahualpa Yupanqui decía, no está en la Biblia pero debe estarlo, decía, el hombre es horizonte que camina. Eso somos. Estoy totalmente de acuerdo con que tenemos siempre algo más adelante, una meta, algo para encontrar. Nos movemos. Y si nos movemos adentro de Dios, mejor, porque nos estaremos moviendo hacia la plenitud. San Pablo dice, en Dios somos, nos movemos y existimos. Ahí está, en Dios, dentro de Dios. Hay que saber estar hasta el cuello de Dios.
sumergidos en Dios. Y no estoy hablando simplemente de una tradición religiosa, porque la batalla entre el bien y el mal se da en todas las religiones, y la que reconocemos en todas esas religiones también la existencia de formas de exorcismo, porque el exorcismo no lo inventó la Iglesia ni es una moda. El exorcismo es una delegación que va unida a la sanidad de los enfermos. Jesús mismo la manda el día de su ascensión a sus discípulos. Entonces nosotros estamos ante primero la aceptación por obediencia de un mandato: vayan, bauticen en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, sanen los enfermos y expulsen los demonios. Mandato de Jesús antes de sentarse a la diestra del Padre en la ascensión. Ahora, también hay exorcismos en el judaísmo, también hay exorcismos en el islam, también hay exorcismos en el hinduismo, porque hay una concepción de los ángeles, hay una concepción de la vida espiritual, de lo invisible que se mueve entre nosotros. Y va a decir San Pablo: nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados y potestades que se mueven en los aires. Por eso hay que estar advertido, no tenso, sí advertido. En nosotros hay una realidad visible e invisible que se mueve, creamos o no, pero está allí e inspira. Muchas veces a mí me dicen: ¿y cómo? A ver, esta persona es un esquizofrénico, ¿por qué un exorcismo? No. Una cosa es la cadena de pensamientos que yo pueda clasificar adentro de un manual y decir: estas características son del sociópata, estas son del esquizofrénico, estas son del neurótico, y hago grandes manuales con ellos, muy bien, porque encadeno pensamientos y a esas características le doy un marco de determinada patología, es perfecto. Pero también tengo que entender, intentar responder: ¿quién inspira los pensamientos? Ya no el pensamiento expresado. ¿Quién lo inspira ese pensamiento? ¿Cómo llega esa cadena de pensamientos a tal fin? Entonces hay toda una historia familiar y demás, ¿no? Porque muchas veces nosotros hablamos de demonios y podemos decir que también hay demonios heredados, hay demonios familiares. Sí, le quería preguntar también antes, cuando he dicho, porque es curioso que diferentes religiones identifican algunos demonios iguales y algunos ángeles, por el mismo nombre, ¿verdad? Muy bien, porque el tema ecuménico es el diablo, no Dios. Qué curioso esto. Claro. Porque sobre Dios se discuten funciones, se discuten formas, ¿no es cierto?, de expresión, dónde está. Sobre Dios hay un montón todavía de puntos suspensivos, pero sobre el mal parece que no. Es decir, reconocemos a esos demonios porque son también ángeles, aunque caídos. Y todas las tradiciones de las religiones históricas, todas contienen un mundo angelical. Y donde está el mundo angelical necesariamente está el mundo del demonio, porque de ahí viene su familia. Guste o no, también el demonio ha sido un ángel y lo sigue siendo por naturaleza, aunque pervertida su misión, ¿no es cierto? Pero ángel al fin. Y todas estas tradiciones que acaba de mencionar, todas tienen ángeles. El Islam también contiene a San Gabriel, a San Miguel, a San Rafael, ¿no es cierto? Y también contiene una admiración profunda por la Virgen, sí que no, por la Virgen María. Sí. Hay relatos importantes. Y por Jesús también. Y por Jesús. El judaísmo también tiene, ¿verdad? Si conocemos los nombres de los arcángeles, justamente por el Antiguo Testamento, claro, ¿no es cierto? Claro. Entonces, por lo menos de 3 de los 7, dicen, ¿no? Sí. Entonces, que se mueven alrededor del trono de Dios. Entonces, todas estas tradiciones, los jinn en el hinduismo, ¿no es cierto? Que son esos demonios también que se hacen presentes en la vida de las personas, prácticamente con la misma misión y función que los demonios de las otras tradiciones. Porque el diablo no es una idea, el diablo no es un concepto, es una personalidad. Existe como tal y es inteligente, y es un gran predicador. Predica, ¿qué cosa? El daño, el fin. Pero es tan astuto que no lo muestra así, lo va a mostrar como un bien posible. Por eso el satanismo hoy ya ha virado su atención y no se muestra como una religión, sino como una opción cultural. A tanto llega. A tanto llega. Se atreve y muchos compran ese discurso. Y porque en un mundo de tolerancias, en un mundo de todo,
todo es igual. Entonces, el satanismo aparece como una opción más, ¿sí? Porque, bueno, a mí me gusta Lucifer y me ofenden los 10 mandamientos. Es un tiempo que abona al satanismo en su expresión. Pero volvemos a decir, ¿por qué no se presentan ya tanto como religión? Porque no les cabe el término. Porque religare es volver a unir al hombre con su sentido. ¿Y cuál es el sentido con el que une el satanismo al hombre? Si no hay sentido, hay caos. Claro. Entonces no es religión. No están tan preocupados por aparecer como religión. Sí en ser una opción cultural, un modo de vida. ¿Qué me cuenta? Y de ese lugar apelan a todo lo que sería la comprensión de la sociedad y su apertura. Una apertura social que al final, ¿en qué culminaría si aceptamos el satanismo como tal? Como una fuente de recursos más en la mesa de la vida. No. Caos, claro. Sin embargo existe, sin embargo está, sin embargo se expresa. En algún lugar como Estados Unidos han salido las marchas políticas, identificados como satanistas. En algunos espacios están, ¿es cierto? Entonces no estamos hablando de una cuestión folclórica, como también se quiere, por otro lado, se quiere presentar al cristianismo como un folclore cultural. Ojo con esto también. No es ningún folclore el cristianismo. Es lo que ha transformado toda la sociedad. Es verdaderamente la identidad de toda Europa y de América, el cristianismo. Pero bien, no estoy diciendo una iglesia en particular, estoy hablando del cristianismo. Sí. No estoy optando por una tradición religiosa, no es este un espacio, porque yo lo respeto mucho, para hacer un proselitismo, nada más ajeno a mi persona. Sí, el mostrar que si la dimensión religiosa es ineludible para la vida humana y que hoy el satanismo quiere presentarse como una opción cultural entre la gente, quiere seducir a quienes, a nuestros jóvenes, nosotros debemos estar atentos y no perder de vista la identidad. ¿Cuál es nuestra identidad? Interesante. Fíjese usted, hablábamos antes de las cámaras, hablábamos de la interpretación de las músicas al revés, ¿no es cierto? Sí. Antes de este espacio tan amable que usted y su equipo me propone. Y bueno, ¿y a qué músicas podemos reconocerlas como satánicas? Hablamos de AC/DC, hablamos del heavy metal en general, de los discordantes sonidos de una música que en definitiva también invita al nerviosismo y a la violencia. Hablamos de tribus urbanas, hablamos de los vampiros, hablamos de un montón de cosas. Permítame que le diga. Diga. A mí esto me cuesta creerlo, pero sin duda es por mi desconocimiento. No, digo usted. Pero el tema de las músicas que invite al nerviosismo, sí, evidentemente, el heavy metal y todas estas tendencias musicales, evidentemente no inspiran a meditar, pero que se hayan confeccionado, no sé, con un objetivo oscuro. Búsquenme los símbolos, las tapas de sus álbumes, las letras de sus canciones. Vamos a encontrar en muchas de ellas una gran cantidad de invitaciones al absurdo, a lo que al mal. Le han cantado a Lucifer, le cantan a Satanás. AC/DC antes de Cristo, después de Cristo, no es eso lo que dice su nombre. Quien lo analizan saben bien. Hay un montón de cosas que dan... nadie se acuesta sobre un pentagrama inverso, sabiendo lo que significa, porque culturalmente se sabe. Cualquier texto lo vemos, si está el pentagrama al revés. Es una cruz invertida. La cruz invertida. No se juega eso. No se juega porque en el fondo un símbolo y su significado van cargados de una energía. Claro. ¿De qué se nutre la magia? La magia negra. Entonces, si eso está allí, expresa cierta adhesión de quienes así cantan o quienes representan ese mover, ¿no? Entonces, hay una gran cantidad de muestras que señalan esa simpatía. Y ya la simpatía alcanza. Padre, para abrir puertas. Claro.
¿Hay diferencias entre un exorcista luterano y un exorcista católico? Nosotros llamamos romano. Nosotros somos católicos sin unidad con Roma. Prácticamente nosotros, gracias a Dios, y después de su santidad Juan Pablo II, con el documento de justificación por la fe, ¿no es cierto?, del año 2000, si se hubiera firmado en los tiempos del padre Martín, hubiera sido la salvación de cualquier tipo de división que históricamente se dio. Hoy ya no nos gusta hablar de luteranos y católicos, nos gusta hablar de católicos con y sin comunión con Roma, ¿no? Nos consideramos iglesia histórica, no tenemos diferencias, adherimos a la alta iglesia luterana, que llama misa, la misa, que tiene los sacramentos, la creencia en Jesús en la Eucaristía, y también hacemos hincapié en la reserva del Santísimo del Sagrario, como muchas otras iglesias luteranas que están rescatando el gran valor de la Eucaristía, ¿no es cierto?, y su reserva para llevar a los enfermos y demás en el Sagrario. Así que hoy no tenemos diferencias, y gracias a Dios en el Ateneo Pontificio, conversando con religiosos de otras tradiciones, nos dimos cuenta que usamos el mismo ritual. Algunos le pondremos más énfasis en las letanías a los ángeles, otros más énfasis en las letanías a los santos, pero en definitiva somos un cuerpo, gracias a Dios. Y en algunas documentaciones, en algunos documentos que hemos podido ver sobre usted, hemos visto en algunos exorcismos que ha hecho la participación, por lo menos a mí me ha llamado la atención, de diferentes mujeres en el ritual, ¿no? Sí. Cosa que yo no había visto en otros lados, ¿no? ¿Es frecuente esto? ¿Es una diferencia entre...? Ya me ha dicho que no les gusta hablar de diferencias, pero ¿esto es habitual en la Iglesia luterana o no tiene nada que ver? No, está cada día más promovido, si queremos, en la integración ministerial entre varones y mujeres, como también en la Iglesia anglicana, que ya tiene también obispos. Recordamos que el Papa Francisco, que ha alcanzado a celebrar los 500 años del Martín Lutero, él dijo: Lutero ha sido un gran remedio para la Iglesia, interpretó lo que buscaba de verdad el Padre. El Padre no funda ninguna iglesia, aparta lo que en ese momento de la historia le significaba un peso y un lastre temporal a la iglesia, con todo lo que había de secular adentro de la iglesia, ¿no es cierto?, por el entramado social y político. Hoy ya ni juicio merece, sino ciertamente mirar hacia adelante y el avance que se propone. Pero tanto la Iglesia anglicana como nosotros estamos más que dispuestos, y lo mostramos, a darle a la mujer su lugar adentro del ministerio, y creemos que la mujer puede ser sacerdote también, ¿no? Interesante. Creemos que el ministerio no está reservado solamente a los varones. Fíjese usted que cuando el Papa, decía Francisco, recibió a la señora arzobispo de Suecia, la llamó mi hermana, que es mujer obispo. Entonces, creo que los avances se están dando en todas partes, sí, gracias a Dios. Y este Papa, el obispo de Roma, Santo Padre Francisco, tiene una mirada muy ecuménica a ese respecto. Y ya que lo ha nombrado, ¿cuál es su relación con el Papa Francisco? Ha sido digamos, cuando era todavía el cardenal Bergoglio. Ahora Bergoglio le ha dado lugar a Francisco. Ya Francisco es otro, se debe a todo el mundo. Pero hemos tenido una amistad que llegó a 10 años. ¿De amistad? Personal. Nos reuníamos a rezar solo los dos, en su despacho en Buenos Aires. Y hemos pasado momentos bravos en la vida de la Iglesia y de la sociedad argentina, ¿no? De la que él siempre estuvo preocupado. Sí, involucrado también, ¿no? Involucrado también. Bueno, y antes también ha hecho alusión al padre Gabriel Amor. ¿Qué nos puede decir? Yo puedo decir esto y lo resumo así, y gracias por la oportunidad. Yo estuve delante de un santo. Ese hombre fue un santo. A mí me enseñó tanto en el tiempo que me recibió, y que le diría que lo que más me impactó, su alegría. Se reía con facilidad,
Y eso es difícil en un hombre que está todo el día enfrentándose al diablo. Expresaba la necesidad de que todos conocieran y me pedía que por favor si podía hacer algo, dejaba como un testamento allí, ¿no? Si podés hacer algo para que la gente sepa más del exorcismo, de la presencia del diablo. Era un hombre que sabía hacerle burlas al diablo. Por experiencia. Y este varón de Dios, cuando yo ya me quería retirar por su fragilidad, la fragilidad de su salud, lo mostraba, este hombre me agarró del brazo y me sentó para seguir hablando. Un verdadero sensitivo espiritual. Nunca lo dije y yo le mostré fotos de nuestro santuario del Viso, el Pilar, del Santuario de los Milagros de Jesús, y él tocó las fotos. Levantó su mirada y me dijo, familia de Dios. Increíble. Como leyendo la foto. Un verdadero sensitivo. Un hombre que en ese sí podemos decir, templado al fuego de la prueba con el exorcismo. Nunca pretendió otra cosa más que ayudar a la gente. El día de su cumpleaños número 91 estaba haciendo el exorcismo. Cuando yo lo conocí, él me lleva a su habitación que estaba en el tercer piso en la clínica de los padres de San Pablo, en San Pablo Extramuros, cerquita. Y en el tercer piso, y en ese lugar su cama tenía al lado puesto el suelo. Y él bajaba para hacer los exorcismos, me lleva allí y me dice, yo también tengo, yo vengo de la tierra del Ferrari. Y yo tengo mi Ferrari, me dice. ¿En serio, padre? Le digo, sí. Abre la puerta del placar y me muestra la silla de ruedas, dice, y no usa nafta. Mantenía el sentido del humor, ¿verdad? Absoluto. ¿Y cuál es el...? Recordarme de él me emociona, perdón. Me imagino, claro. Es un referente a nivel mundial, ¿eh? Necesariamente, pero también nos muestra algo, este compromiso con la santidad personal. El buscar ser un amigo de Dios. Eso va por encima de todo. Y él tuvo esa capacidad. Yo estaba hablando con un amigo de Dios, pero amigo de verdad. ¿Cree que su imagen podrá llegar a si no lo es ya, lo desconozco, a ser como la del Padre Pío, por ejemplo? Sí, debería ser. Y de eso debería encargarse mucho la gente que fue beneficiada directamente por su labor. No silenciar. Por favor, no hay que silenciar al Padre Amor. ¿Se emociona usted al hablar de él? Sí. Para mí es el hombre, el varón de Dios. Un hombre así. Esta cruz me la regaló el Papa Francisco, cuando fui nombrado obispo luterano. Estaba en Buenos Aires todavía. Me dice, vos tenés una cruz, yo te voy a regalar una cruz. Subió, no sé a dónde, otro piso ahí del arzobispado, me trajo la cruz. Si estás para vos. Yo, ¿cómo vas a regalar esto? Sí, para vos, yo no quiero para vos. Y cuando estuve acá, además de tener esa bendición maravillosa, le pedí al Padre Amor que me la bendiga. Le llevo yo un objeto santo. Qué maravilla. ¿Sabe qué? El exorcismo nos muestra lo horrendo del diablo. Pero el Padre Amor supo mostrarnos a todos lo bello de Dios. En medio de ese barro. ¿Qué es más difícil? Es más difícil. Usted lo ha dicho. Estamos acostumbrándonos a la fealdad. Qué lindo punto. No nos acostumbremos a la fealdad. No nos acostumbremos al mal. No hagamos de la vida una costumbre por defendernos del otro. El otro es un hermano. Los demás es del diablo. Necesitamos una sociedad de proximidad, una sociedad de encuentro. Porque aún en la trinchera hay esperanza de vida. Yo estoy en la trinchera.
A mí me gusta arrodillarme para que otros estén de pie. Y creo profundamente que aquel que está viviendo una prueba ahora, una prueba en su vida, no necesariamente la posesión, una prueba, que sepa que si grande es su prueba, más grande es la bendición que le espera. Padre, para ir terminando ya, ¿cuál es, no sé si lo pongo en un compromiso, pero cuál es el nivel de los exorcistas en España? No tengo todavía conocimiento, gracias a Dios conozco al padre José Antonio Fortea, que me ha honrado con su presencia, incluso física, con recibirme, y creo que es grandioso lo que él escribe, lo que él hace, es grandioso en el área de la demonología. Los libros de él los estudiamos todos en la Escuela Exorcista de Argentina. ¿Ah, sí? Sí, los estoy proponiendo todos para acá. Yo creo que es un referente fundamental. Si se parecen a él, y son todos allá arriba, en estatura. Después no he tenido la oportunidad. ¿Sabes si hay muchos en España? Hay más que en la Argentina. Hay más que en la Argentina. Eso sí. Y sé que son hombres probos, y son mayores, no hay jovencitos en este tema. Aunque me gusta ver que hay, como bien entre los legionarios en el Ateneo Pontificio, muchos jóvenes sacerdotes inquietos por la demonología. Eso me gusta. Tal vez siga una generación más joven en esto. Eso sería muy bueno, ¿no? Nosotros ya estamos más duritos, más viejitos. Cada vez son más jóvenes los que se acercan. Sí. Qué interesante. Eso es muy bueno de ver. Claro. Mientras tanto, aquí hay más que en Argentina, y sé que son hombres muy probos todos, muy probados en la fe, muy equilibrados, muy armoniosos en su vida espiritual, puedo decirlo por lo que he visto a una primera demostración, ¿no es cierto? Primera impresión. La estatura intelectual, por supuesto, del padre Fortea no se compara con ninguno, en Argentina no hay. Pero sí, el hecho de ver otros sacerdotes jóvenes empezar a formarse en esto, indagar sobre el tema y asistir, por ejemplo, al Ateneo, que es el punto central, y todos ellos, mire, ¿qué quiere que le diga? Dan esperanza de que en el futuro se encuentren soldados, centuriones frescos de las tropas de Dios, escuadrones bien preparados, y que se preparen los laicos también, que se preparen los laicos también, para ayudar, porque son imprescindibles en esto. Claro. Y padre, para terminar ya, usted ha escrito este libro, Combate contra el Mal, de la editorial Luciérnaga. Sí. ¿Qué podemos encontrar en él? ¿A quién va dirigido este libro? Bien, este trabajo va dirigido a todos los que sienten que pasan prueba, porque trae testimonios concretos de exorcismos que he vivido, que me ha tocado participar. Y en Combate contra el Mal hay una muestra clara de que cada una de esas peleas tiene a Dios como el victorioso, porque de él es la victoria, de la gloria y del poder. Entonces yo animo no a un texto teológico, no es eso, yo animo a leer un texto testimonial en el que se va a encontrar la realidad de la existencia de la brujería, del mal, de la hechicería y de la posesión, pero sobre todo el sentido de por qué Jesús vino a nosotros, ese sentido profundo de su encarnación. Como lo dice el apóstol San Juan, él vino a desbaratar las obras del diablo. Tenemos un Dios bueno que gusta de caminar con nosotros, pero hay algo más que eso. Es más fácil a veces pensar que Dios se hizo hombre, que es hasta un concepto teológico, ¿sí? Pero no fue la experiencia de los apóstoles. La experiencia de los apóstoles es la cristología ascendente. Ese hombre que caminó con nosotros es Dios. A veces nos cuesta más sentirlo cerca que declararlo Dios. Y Jesús quiere que lo sintamos cerca. Y más cerca está cuando hay prueba. Combate contra el mal es para todo el que se afirme en esa cercanía de Dios en medio de la lucha. Padre, un placer enorme. El placer mío, señor, usted y todo su equipo tan lindo. Muchísimas gracias. A usted, a cada uno, y que San Miguel Arcángel, el exorcista invisible, bendiga a todos los que están viendo también. Muchísimas gracias. Gracias por todo.